Hola, mi nombre es Eduardo Pardo Mi nombre es Juan José López. Hola, mi nombre es Esteban García. y somos el grupo 3 y hoy vamos a hablar sobre la charla de Pablo Méndez sobre la novela Grande Acertado Veredas de Joao Guimarães Rosa. Listo. Bueno, no sé, yo quería empezar tal vez comentando que teníamos una discusión de que realmente, pues, o sea, la conversación que hizo Méndez es un tema muy global, muy general. Tal vez es una de las charlas más, pues, como más globales y tal vez un poco desconexa entre sí, porque habla de muchas cosas, habla de Brasil, habla de la identidad, de la cultura, de la religión, de Dios, de un montón de temas. Entonces, pues, a veces se dice un poquito difícil, eh, pues, un poquito difícil de entender. Pero entonces, a mí me gustaría decir que yo estuve leyendo como... eh, pues como la página de Wikipedia de Guimarães Rosa y pues no sé, me enteré de varias cosas que él fue un diplomático y escritor, y aquí lo comparan con Ulises de James Joyce, que de hecho Méndez eh, lo menciona en la charla. Entonces, pues es un escritor moderno y es un escritor que también fue diplomático, que ayudó a gente a salir que ayudó a judíos a escapar de el Tercer Reich, que hablaba como 10 idiomas. Entonces, pues es una persona muy interesante y puedo ver cómo a Méndez de Rocha le gusta, porque él ya ha mencionado como antes su gusto por la literatura. Pero no sé si ustedes me puedan ayudar como explicando un poco la relación concreta entre Méndez y Guimarães. No sé Eh, si puedo- Pues sí, eso está difícil porque pues realmente el video tenía, pues, digamos que yo no lo entendí muy bien porque él empieza hablando sobre el papá, de que era muy buen estudiante y que le interesó una cosa que era, que una carrera que dice que ya no existe pero que tenía que ver sobre la ingeniería hidráulica de interior, como de ríos, lagunas y tal. Ujú. Y luego creo que cuenta una historia como de que lo mandaron a hacer una presa en el estado de Río Grande del Norte, que hace parte del Certado del que hablan, que es como una zona, busqué yo y es como una zona como de pastos, como semidesértica, que queda al norte de Brasil, eh, y que haciendo eso como que en ese momento el dinero con el que le pagaban a los obreros venía en barriles, una vaina así entendí yo, y luego no entiendo muy bien si empezó a hablar sobre la historia, porque hablaba de tantas cosas que yo no distinguía exactamente si estaba contando una anécdota de algo real o si estaba hablando sobre el libro de, de Gameras, pero nombraba cosas de pues, la parte hidráulica que solamente creo que solamente la nombró de los ríos para introducir la historia del papá. Y luego empezó a hablar sobre los canganceiros, que son como bandoleros, entendí yo, como brasileños, que les decían así porque tenían como una cosa, como estos cinturones de cuero parecidos a, a los yugos que le ponen a los animales, Ah, ok, y ok. creo que en Brasil eso tiene un nombre parecido a canganceiro, no entendí muy bien exactamente a qué se refería, pero era algo Sí. más como sobre que eso era como muy identitario de Brasil. Creo que sí iba metiendo era más como hacia la identidad de cómo, no sé muy bien si se refería a eso, de cómo el libro expresaba muy bien la identidad de Brasil y creo que lo comparaba con textos literarios universales muy famosos como los de Shakespeare y los de Homero, la Ilíada, o sea, Sí, pero no sé si... eso. Sí, de eso de pues de la literatura yo entendí eso, pues que él le da mucha importancia, pues no solo, o sea, no como tanto a los textos académicos, pues, sino que eso, pues resaltar literatura, pues ya que se suele hacer como para entretenimiento, para ocio, que pues aprendía mucho ahí. Y sí, con lo de la identidad, pues apenas escuché lo que agarré,
yo creo que se sigue también el discurso que él, si no estoy mal en esa entrevista que la leímos en una página web, que él hablaba como de la identidad como en general de América Latina, de su historia, eh, pero pues sí, es como, yo también capté así como un poquito como ideas sueltas. El sonido no era el mejor, entonces sí, yo así, o sea, como temas como el de identidad y pues literatura. Y ya. Y también tocó el tema de la religión, solo que pues Mm, habló de Dios. Ujú. Eh, no entendí mucho el comentario, como que él dijo que sí existía, pero que no, o sea, no sé por qué lo dije, no lo entendí. No sé si ustedes Pues lo digamos, entendieron. yo creo que había una cosa que me recordó algo que tiene que ver con Dios, pero no creo que lo haya hablado al respecto, pues no creo que lo haya dicho por Ajá. eso, y es que él habla de los yangusos y, y me sonó la palabra y luego recordé por qué, y es que Vargas Llosa tiene un libro que se llama La Guerra del Fin del Mundo, es una novela, Ah, sí, sí, sí. y ahí es una guerra que creo que narra una parte, como una historia que ocurrió en Brasil de, de los yangusos, que son como campesinos levantados en armas, como, como más bandoleros, pero no sé, tendrían otro nombre diferente a los que él había nombrado antes, a los canganceiros, no sé en qué contexto, pero tienen otro nombre. Y es sobre una guerra que hubo allá, una guerra, digamos así como una especie de cruzada religiosa, porque un tipo Sí, se creía que él era como un mesías y fundó una comunidad sí. religiosa que terminó armándose y hubo una guerra entre ellos con el Estado pues recién creado de Brasil, que recién habían tumbado a Pedro II. Pero no sé más allá de eso, pero sí recuerdo que le había nombrado a los yangusos y me acordé de eso. Y eso tiene que ver pues con Dios, que pues, es una especie de cruzada, pero no creo que tenga nada que ver con lo que quería decir Méndez de Rocha. creo que Sí, sí, yo conozco esa historia de Vargas Llosa, pues no me he leído el libro completo, pero sí me leí los primeros capítulos y es interesante porque, eh, pues porque, o sea, lo conecta mucho con Méndez, porque también Vargas Llosa en ese libro toca temas de la identidad de Brasil, Ujú, de esa multiculturalidad. Me acuerdo que uno de los personajes es un irlandés, si no estoy mal, que llega y, pues, o sea, es una situación como bastante interesante porque se contrasta con la vida de los campesinos brasileños, de los indígenas, pues, o sea, Méndez de Rocha sí es un tema que él toca en esta charla, pero tampoco entendí, o sea, es que no, o sea, tengo ideas sueltas, pero no las entendí bien, pero él hablaba o sea, él hablaba de que las personas blancas habían estado aquí 400 años, lo cual era muy poco y sí, no sé, ese es mi sí, comentario. creo que él se refería, en una parte decía algo así como que esos yangusos o estos ceiros eran como tipo, que no eran, que eran, que podían ser indígenas, pero no eran indígenas, pero tampoco eran europeos, sino que ni eran esclavos, sino que era algo muy autóctono, como una identidad muy pura brasileña, tipo esto es algo que solo, es como que era como una especie de, como, no sé, como no sé decirlo, como una comunidad, un estrato, no sé exactamente a qué se refería él, pero como de algo muy, muy brasileño, como eso es identitario de Brasil, como algo que se fundó acá. Y no sé si es por eso que le llamaba la atención, porque era como algo muy del territorio, de un territorio muy brasileño, pues supongo que es eso que llama el desertado que yo en mi vida había escuchado, vale, vale. y luego con esta comunidad que también es muy de Brasil, que son como sus propios bandoleros, por así decirlo, no sé. Mm, No sé, pero realmente no, Eh, no entendí mucho. sí, Pero supongo que va por ahí. Creo que va por ahí de la identidad. No sé. sí, 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 estuvo difícil, estuvo confuso. O sea, la verdad no entendí. sí, como No lo relacionar entendí. ideas fue difícil, pero bueno, chévere las conclusiones que dieron. Están bacanas. No. Gracias, Bueno, muchachos. pues Perfecto.